Buen día docente, el día de hoy realizaré junto a mi compañero Jairo Andrés Ardila Cuadrado y quien le habla Juan Sebastián Palma Moreno, la exposición sobre las leyes 2160 del año 2021 y la ley 2191 del año 2022. Bien, para dar inicio a la exposición tomaré la ley 2160, siendo esta por medio de la cual se modifica la ley 80 del año 1993 y también por la cual se modifica la ley 1150 del año 2007, teniéndose en cuenta que las dos leyes anteriormente mencionadas se tomaban para los procesos de contratación estatal, a comparación de la ley 2160 del año 2021, que es tomada para la contratación administrativa. Bien, por medio de la ley 2160 se modifica el artículo 6 de la ley 80 del año 1993, que en la cual nos indica cuál es la capacidad de contratación y quiénes pueden celebrar contratos con las entidades estatales. Pues bien, pueden celebrar contrato las personas consideradas legalmente capaces con disposiciones vigentes y a su vez, gracias a la modificación de este artículo, las organizaciones de autoridades indígenas, también como los cabildos indígenas. Estos también serán tomados en cuenta para celebrar contratos con las entidades estatales. Gracias a la expedición y modificación que trajo consigo la implementación de la ley 2160 del año 2021, se le da más participación a las comunidades indígenas, raizales y afroamericanas a la participación y celebración de contratos estatales, como a también de cualquier acto o proceso administrativo, puesto a que estas comunidades eran muy poco tomadas en cuenta de esta manera. Gracias a la modificación que esta ley trajo consigo, cada una de esas comunidades tiene la posibilidad de celebrar contratos con entidades estatales, demostrando de esta manera que están capacitados y que su personal cumple con las vigencias necesarias para ejecutar todas las acciones legales que tengan consigo las actividades a promover. También podemos decir que la contratación directa o la modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos. En primera instancia, tenemos que los contratos o convenios que las entidades estatales suscriban con los cabildos indígenas, raizales o palenqueras o afroamericanas tengan como objetivo estar relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía o la garantía de los derechos de los pueblos indígenas o de cualquier comunidad anteriormente mencionada. De igual manera, los contratos que las entidades estatales suscriban con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afroamericanas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas que cuenten con 10 años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente registro público único nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural. Por último, los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso señalarán los términos y extensiones de la participación en la propuesta y su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que pues estará a cargo de este. Para todos los efectos representará el consorcio, la unión temporal y señalarán las reglas y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y sus responsabilidades, para que de esta manera la intervención de las autoridades de control fiscal se ejerzan una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos,
e igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos para verificar que estos se ajustaron a las disposiciones legales del contrato estatal. Gracias a esta ley se le da un reconocimiento a todas aquellas comunidades que se tenían muy poco en cuenta en cuanto a temas legales o de contratación estatal. De esta manera se le da un otorgamiento a aquellas culturas o etnias que puedan demostrar sus capacidades ante la celebración de contratos con entidades estatales. Ley 2091 del 2022, también conocida como la Ley de Desconexión Laboral. Empecemos primero entendiendo un poco qué quiere decir la Ley de Desconexión Laboral. Es todo el derecho que tienen los trabajadores a tener ese tiempo libre, ese tiempo de descanso, ¿sí?, fuera del ámbito laboral. O sea, es desconectarse totalmente de su horario laboral, no estar de pronto en horas que ya no son laborales, estar realizando alguna actividad o algo por el estilo, sino en desconectarse totalmente, ya sea física o tecnológicamente. Muchas veces, ejemplo, lo que son los trabajadores en casa, trabajan más de las 8 horas porque pues es un trabajo que es desde casa, es con computador, y pues gastan un poco más de su tiempo en eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley es promover y regular también pues la desconexión laboral, que los trabajadores puedan tener ese tiempo libre independientemente el tipo de contratación que se esté generando, ¿sí?, con el fin de garantizar el goce del tiempo libre de las personas, ¿vale? Pasamos entonces lo que viene siendo la garantía a la desconexión laboral. Es el artículo 4 de esta ley, en el cual nos indica que pues, los trabajadores deben gozar de ese tiempo libre. Es sumamente necesario. ¿Por qué motivo? Porque las personas también necesitan tener un espacio para ellas, ya sea espacio personal, un espacio social o para compartir con sus familias, que es como lo más común. Pasamos al artículo 5, viene siendo la política de desconexión laboral. En cuanto a la política de la desconexión laboral, encontramos 3 puntos. ¿Cuál es el primero de ellos? La forma en la que el empleador va a garantizarle al empleado que pueda gozar de su tiempo libre, ¿sí?, sin ningún tipo de interrupciones. Trazo de pronto un pequeño ejemplo, que ya es temporada de vacaciones y a la persona se le dan las vacaciones, está en su tiempo de vacaciones, y que el jefe entonces le comente algún dato, le comente algo en lo que tenga que estar relacionado con el trabajo. Entonces, esa realmente no es la idea, ¿sí? Independientemente si es de forma física o si de pronto es con medio de tecnología. Pasamos al punto número B. Viene siendo un procedimiento en el cual determine ciertos mecanismos, ¿sí?, para que los trabajadores o también servidores públicos puedan presentar lo que son las quejas, ¿sí?, quejas en la cual estén sintiendo que se les están vulnerando su derecho a la desconexión laboral, de una forma totalmente anónima. Eso también es algo muy importante, porque entonces, como todos sabemos, es mejor decir las cosas un poco anónimamente, porque entonces se va a saber quién es la persona y lo más probable es que ocurran hechos que pues no le convienen mucho a la persona, y por estar esa persona exigiendo un derecho que es propio de él, puede estar perdiendo su empleo. Eso suele suceder en muchos ámbitos, ¿sí? Y el tercero, el punto C, en el cual pues es un procedimiento interno, ¿sí?, de la propia empresa, en el cual pues se tramiten las quejas y que se garantice el mecanismo de solución de este tipo de conflictos, y también en el cual se verifique lo que viene siendo el cumplimiento de los acuerdos que se tengan en la empresa en cuanto a la desconexión a la desconexión laboral. También encontramos lo que son las excepciones para esta ley. Excepciones como cuáles, por ejemplo. Muy bien, como por ejemplo aquellas personas que tienen este cargo de director, cargos de confianza o de manejo, ¿sí? Son entonces personas que quedan exentas de esta ley.
porque pues requiere sí o sí que su labor exceda un poco más el tiempo ordinario laboral. ¿Ya? También están aquellas personas que pues por la naturaleza de la actividad o la función que ellos también desempeñan en la empresa tengan una disponibilidad permanente, como lo que viene siendo por ejemplo la fuerza pública, lo que son los policías, organismos de socorro también, como vienen siendo los bomberos, quedan exentos de esta ley porque pues su cumplimiento prácticamente es las 24 horas. Entonces para este tipo de personas pues no aplica la ley. Y también ya pues lo que vienen siendo circunstancias de fuerza mayor, ¿sí? Caso fortuito, en los que pues se requiera sí o sí deberes extra de la colaboración de la empresa o también de la institución, ya siempre y cuando sea necesario pues para que se pueda continuar el servicio, para solucionar algún inconveniente que se tenga en la empresa, alguna urgencia de pronto, imprevistos que se hayan generado, siempre y cuando pues se justifique la inexistencia de otra actividad viable, ¿vale? Y de ahí para acá seguimos entonces con lo que viene siendo la inspección y vigilancia. Aquí en este caso deberá a la hora, ejemplo, de demandar, ¿sí? De poner la queja o de denunciar, uno debe denunciarlo con hechos y fuera de eso también analizar pruebas de cómo se le están a uno vulnerando este derecho, ¿sí? Para eso pues el inspector o funcionario competente, específicamente lo que viene siendo la Procuraduría, culminará preventivamente al empleador para que pues se ponga en marcha esos procedimientos, ¿sí? Referente al artículo 5, en el cual estábamos hablando anteriormente, que es especializado para los puntos en los que se tienen quejas. Y la vigencia corre a partir de la fecha de publicación de esta ley. Eso es todo.